Buenas noches a todos y bienvenidos a Leer para Viajar. Así me encuentran en Spotify y en YouTube como Deporte y Cultura JB. Antes de empezar, quisiera pedirles el favor que se suscriban a mi canal, ya que eso me ayuda a llegarles a más personas y que los audios y los videos que tengo se muestren más a personas que les interesa el tema de los audiolibros. Entonces continuamos con nuestra lectura del libro La Tierra Permanece, capítulo 6. La desaparición de las luces trastornó a ISH. Aún en pleno día creía ver unas sombras que acechaban en los rincones. Volvía la edad de las tinieblas. Almacenó fósforos, linternas, velas, casi contra su voluntad, pero sintiéndose curiosamente protegido. Aunque no tardó en descubrir que la luz no era el producto eléctrico más importante, la refrigeradora era ahora inútil, y la carne fresca, la manteca y las legumbres se transformaban en una masa putrefacta y maloliente. Luego cambió la estación, y SH había perdido la cuenta de las semanas y de los meses, pero su ojo ejercitado de geógrafo sabía descifrar los mensajes de la naturaleza. Era sin duda octubre. La primavera llovía, confirmó sus pres- La primera lluvia confirmó sus presunciones. No se trataba de una tormenta pasajera, fina y continua. La lluvia parecía eternizarse. No salió en ese tiempo y trató de distraerse en la casa. Tocaba el acordeón, leía libros que hasta entonces no se había atrevido a mirar por falta de tiempo. De cuando en cuando se asomaba a la ventana y miraba la lluvia y las nubes bajas que parecían rozar los techos. Una mañana salió a ver qué ocurría, qué nuevos episodios se habían añadido al drama. Al principio no advirtió nada nuevo, luego vio en la avenida que las hojas muertas habían tapado una alcantarilla. El agua bullía en la calle e invadía las aceras, cruzaba la selva de hierba que había sido el jardín de los Har. Entraba en la casa por debajo de la puerta y empapaba sin duda pisos y alfombras. Un poco más abajo, el río invadía las rozaderas y se perdía en una alcantarilla del otro lado de la calle. Los destrozos no eran muy grandes, pero este era solo un ejemplo de lo que ocurría en miles de otros sitios. Los hombres habían construido carreteras, alcantarillas, diques y otros obstáculos para oponerse al curso natural de las aguas. Estos trabajos necesitaban de cuidados constantes. 2 minutos le hubieran bastado a ISH para sacar las hojarascas y desatascar las alcantarillas. Pero no le pareció necesario. Zanjas, alcantarillas y diques habían sido construidos para uso del hombre. El hombre había desaparecido. Ella no tenía utilidad. Que el agua siguiese su curso y cruzara la rosalera. Empapadas de agua y barro, las alfombras de los Har desaparecieron muy pronto. Tanto peor, afligirse sería seguir viviendo en el mundo del pasado. Y SH volvió a su casa cuando tropezó con una cabra que comía tranquilamente el seto del señor Holmes. En otro tiempo tan cuidado. Divertido y curioso, se preguntó de dónde vendría la intrusa. Nadie había tenido animales semejantes en aquel barrio. La cabra, quizá también divertida e intrigada, dejó de comer y miró a ICH. Los hombres eran ahora bichos raros. Luego de haberlo examinado sin temor ni respeto, la cabra juzgó que los suculentos brotes del seto eran más interesantes que aquel bípedo. Princesa, que volvía de una de sus expediciones, apareció de pronto y se lanzó hacia la desconocida con frenéticos ladridos. La cabra bajó la cabeza y la amenazó con los cuernos. Princesa no era un animal combativo y saltando hacia un costado corrió hacia su protector. La cabra dio un dentallazo al seto. Algunos minutos más tarde SH la vio pasearse por la acera como si toda la avenida San Lupo le perteneciera. ¿Y por qué no? Pensó. Quizás así es, el mundo cambia de amos. Cuando la lluvia lo retenía en la casa, la mente de ISH se volvía hacia la religión, como el día en que había visitado la catedral. Hojeaba frecuentemente la voluminosa Biblia que su padre había cubierto de anotaciones.
Los evangelios lo decepcionaron probablemente porque trataba de los problemas del hombre en la sociedad. Dad al César. Era una orden superflua, pues no había ni siquiera un inspector de tributos que representara al César. Vended vuestros bienes y repartid el dinero entre los pobres. Haz a otros lo que deseas te hagan a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos preceptos solo podían aplicarse a multitudes. En ese mundo reducido a su más simple expresión, un fariseo o un saduceo hubiesen podido cumplir aún los ritos de una religión formalista, pero basada en la caridad, la doctrina cristiana carecía ahora de sentido. Retrocedía el Antiguo Testamento, comenzó por el Eclesiastés y lo encontró más actual. El viejo, el predicador Coelet, lo llamaba en una nota al pie de página, tenía el arte de pintar con crudeza y realismo la lucha del hombre contra el universo. A veces sus palabras se aplicaban exactamente a ISH, y que el árbol caiga hacia el sur o el norte, allí quedará. ISH recordó aquel tronco en Oklahoma, que cerraba la carretera 66. Más adelante llegó: más vale vivir acompañado que solo, pues si uno cae, el otro puede levantar al compañero, pero desgraciado de aquel que cae y está solo. ISH recordó su terror cuando se sintió solo, sin nadie que pudiera ayudarlo en caso de accidente. Leyó sin descanso, maravillado ante aquel comprensión realista y aún clarividente de las leyes del universo, hasta encontró esta frase: muerde la serpiente cuando no está encantada. Llegó al final del primer capítulo y sus ojos se posaron en unos versículos del Cantar de los Cantares, que es de Salomón: que él me bese con besos de su boca, pues mejores son sus amores que el vino. Leyó. Se agitó nerviosamente. En el curso de aquellos largos meses se había sentido así en muy raras ocasiones. Comprendía ahora, otra vez, que el desastre lo había afectado más de lo que imaginaba. Así, en las antiguas leyendas de encantamiento, un rey miraba pasar el cortejo de la vida sin poder unirse a él. Otros hombres habían buscado una solución al problema. Aun aquellos que habían buscado la muerte, en el alcohol habían participado de algún modo de la vida. Pero él, el observador, había rechazado la vida. ¿Y qué era la vida? Millones de hombres se habían hecho la misma pregunta. Coelet, el predicador, no había sido el primero, y todos habían encontrado una respuesta diferente, salvo aquellos para quienes la pregunta no tenía respuesta. Él, por ejemplo, Eastwood William, era una rara fusión de deseos y reacciones realistas y quimeras. Afuera se extendía la vasta ciudad desierta, donde la lluvia golpeaba las largas avenidas solitarias, ya en las sombras del crepúsculo, y entre los dos, el hombre y el mundo, había un raro e invisible vínculo. Cambiaba uno y cambiaba el otro. Era aquella una vasta ecuación de varios términos y dos grandes incógnitas. De un lado estaba ICH, llamémoslo X, y el otro Y, el mundo y sus pertenencias, y las dos incógnitas buscaban un equilibrio que sólo se alcanzaba en la muerte. Este era probablemente el pensamiento del desilusionado Coelet cuando escribía: los vivos saben que morirán, pero los muertos nada saben. Mas de este lado de la muerte el equilibrio era siempre inestable. Si X cambiaba, si alguna glándula afectaba su humor, si SH se sentía incómodo o simplemente se aburría, hacía un gesto y este gesto modificaba la ecuación, aunque fuera ligeramente establecido un provisorio equilibrio. Si, al contrario, cambiaba el mundo, si una catástrofe destruía la raza humana o más simplemente si la lluvia dejaba de caer y SH, es decir X, se transformaba también y nuevos actos ordenaban un nuevo y precario equilibrio. ¿Quién podía decir cuál de las incógnitas se imponía a la otra?
Casi inconscientemente dejó el sillón y comprendió que ese movimiento traducía su inquietud. El equilibrio de la ecuación se había roto, y él se había levantado para restablecerlo, pero su estado de ánimo cambiaba también el mundo. Princesa, arrancada de su sueño, dio un salto y corrió por la sala, y ese H oyó que la lluvia golpeaba con más fuerza los vidrios. Alzó los ojos al cielo, así se presentaba el mundo, obligándolo a actuar. Fue a la cocina a preparar la cena. La desaparición casi completa de la raza humana, catástrofe sin precedentes en la historia del mundo, no alteró las relaciones de la Tierra y el Sol, la extensión y la distribución de océanos y continentes, los periodos de lluvia y un buen tiempo. Así, la primera tormenta de otoño que partió de las islas Aleutianas para batir la costa de California fue como muchas otras. La humedad apagó los incendios de los bosques, la lluvia lavó el humo y el polvo del aire. Llegó el viento del noroeste, fresco y de una cristalina pureza. La temperatura descendió rápidamente. Y ese H se agitó en sueños y despertó lentamente. Tenía frío. La otra incógnita de la ecuación ha cambiado, pensó, y se cubrió con una manta. Oh, hija de reyes, murmuró soñoradamente, tus pechos son, y se durmió otra vez. A la mañana de la casa estaba helada. Se puso un chaleco de lana mientras preparaba el desayuno. Pensó en encender la chimenea, pero el frío parecía haberlo reanimado y decidió que ese día no se quedaría en la casa. Luego del desayuno salió al porche y admiró la escena. Lavado por la lluvia, el cielo era más limpio. El viento había amainado. A varios kilómetros de distancia, los pilones rojos del Golden Gate sobre el fondo del cielo azul casi parecía al alcance de la mano. Y ese H se volvió hacia el norte para mirar el pico de Tamalpais y se sobresaltó. Entre la montaña y él, a orillas de la bahía, se alzaba una delgada cinta de humo. Quizás aquella columna se había elevado 100 veces sin que él pudiera verla en la atmósfera de humo y brumas. Ahora era una señal. Si el fuego podía ser espontáneo, anteriormente otras columnas de humo habían atraído inútilmente a ISH. Sin embargo, el diluvio de los días pasados tenía que haber apagado los incendios. De todos modos, este humo no estaba a más de 3 kilómetros e ISH pensó en meterse enseguida en el coche e ir a investigar. En el peor de los casos, solo perdería unos minutos y el tiempo sobraba, pero un recuerdo lo detuvo. Había intentado ya acercarse a otros hombres y siempre había fracasado. Sintió uno de aquellos accesos de salvajismo, tan frecuente en otra época, cuando la perspectiva de un baile lo hacía transpirar. Buscó algún pretexto. Así hacía antes. Alegaba un trabajo urgente o se enfrascaba en un libro en vez de ir al baile. Robinson Crusoe deseaba realmente dejar la isla desierta donde era monarca absoluto. La pregunta no era nueva, y aunque Robinson amara la sociedad humana, ¿por qué él, ISH, debería parecérsele? Quizá él amaba su isla, quizá temía los lazos humanos. Casi con miedo, como si huyera de una tentación, llamó a Princesa, subió al coche y salió en dirección opuesta. Durante horas erró sin rumbo por las montañas. Los efectos de la lluvia eran ya evidentes. No se podía saber con claridad dónde terminaba la carretera y dónde empezaban los campos. Los vientos del otoño habían hecho caer las hojas. En el cemento se veían algunas ramas muertas. El agua había arrastrado barro. A lo lejos oyó o creyó oír los ladridos de una jauría, pero los perros no aparecieron y en las primeras horas de la tarde volvió a la casa. Del lado de la montaña ningún humo rayaba el cielo. Sintió cierto alivio, pero también una gran decepción. La otra incógnita de la ecuación había cambiado y él había respondido huyendo. El hilo de humo reaparecía quizás a la mañana siguiente, pero no estaba seguro. O quizás aquel ser humano, quien quiera que fuese, había pasado simplemente por la ciudad y no volvería.
En las primeras horas del crepúsculo miró otra vez y vio una luz débil, pero inconfundible. No vaciló. Llamó a Princesa, saltó al coche y fue hacia la señal. Marchaba lentamente. La ventana iluminada parecía mirar a su porche. Los árboles lo habían ocultado hasta que cayeron las hojas, pero cuando ISH se alejó unos metros la luz desapareció. Erró media hora a la aventura. Al fin volvió a verla, descendió lentamente la calle y pasó ante la casa. Las persianas estaban bajas, pero algunos rayos de luz llegaban a iluminar la acera. Parecía la luz de una lámpara de petróleo. Y SH paró el motor en el otro lado de la calle y esperó. No apareció nadie. Titubeó un minuto. Luego, en un repentino impulso, abrió la portezuela y bajó del coche. Pero Princesa se le adelantó y corrió hacia la casa ladrando furiosamente. Su olfato le revelaba quizás una presencia desconocida. Con un juramento ISH la siguió. Esta vez la perra lo obligaba a actuar. Se detuvo un segundo, pensando que no llevaba armas. Las normas de cortesía recomendaban no presentarse en una casa ajena empuñando un revólver. Recogió impulsivamente el viejo martillo y cruzó la calle. Detrás de la persiana se perfilaba una sombra. Pisaba la acera cuando la puerta se abrió unos centímetros y el haz de una linterna cayó sobre él, y SH enceguecido se detuvo y esperó. Princesa muda de miedo se batió en retirada, y SH tuvo la desagradable impresión de que le apuntaban con un revólver y aquella luz que no lo dejaba ver se había apresurado. La llegada de un desconocido en medio de la noche siempre asusta a la gente. Felizmente se había afeitado aquella mañana y llevaba un traje bastante limpio. El silencio no terminaba nunca, y SH esperaba la pregunta, inevitable pero un poco ridícula. ¿Quién es? O la orden. Arriba las manos. Se sorprendió realmente cuando oyó una voz de mujer que decía solamente ¡qué hermoso perro! La voz era suave y modulada, y SH se sintió invadido por una cálida ternura. La linterna eléctrica bajó al fin e iluminó la acera. Princesa correteó por el charco de luz, moviendo alegremente la cola. La puerta de la casa se abrió de par en par y recortada contra la vaga luz del vestíbulo, y SH vio la silueta de una mujer arrodillada que acariciaba a la perra. Dio un paso adelante, llevando en la mano el ridículo martillo. Princesa excitada dio un salto y se metió en la casa. La mujer se incorporó con un grito que era también una risa y se lanzó a su persecución. Dios mío, tiene un gato, pensó ICH acercándose. Pero cuando entró, Princesa corría simplemente alrededor de la mesa olfateando las sillas y la mujer protegía una lámpara de petróleo de los saltos del animal. Era una mujer alta, morena, de unos 30 años, observaba las cabriolas de Princesa y en su risa vibraba el eco del paraíso perdido. De pronto algo se quebró en el corazón de ISH y rió alegremente. Cuando la mujer volvió a hablar, no hizo preguntas ni dio órdenes. Es magnífico ver a alguien, dijo. Y SH no encontró nada mejor que excusarse por el martillo, que aún tenía en la mano. Perdón por la herramienta, dijo y la dejó en el piso, con el mango hacia arriba. No se preocupe, lo entiendo muy bien, dijo ella. He conocido eso, hay que llevar algo. La moneda de la suerte o la pata de conejo, ¿recuerda? No hemos cambiado mucho. Y SH temblaba ahora, se sentía sin fuerzas, tenía la impresión casi física de otras barreras que se derrumbaban, esas indispensables barreras defensivas que había elevado en meses de soledad y desesperanza. Dominado por el deseo irresistible de un contacto humano, hizo el viejo ademán convencional y tendió la mano derecha. La mujer se la apretó y advirtió que SH temblaba. Lo llevó hacia una silla y casi lo obligó a sentarse. Luego le palmeó ligeramente la espalda. Le prepararé algo de cenar, dijo. Y SH no protestó, a pesar de que había cenado antes de salir. El propósito de la invitación tan serena no era calmar una exigencia corporal. La comida en común era un símbolo, sentarse a la misma mesa, compartir el pan y la sal, el primer lazo que unían a los seres humanos.
Ahora estaba sentado uno frente a otro. Comieron un poco, sin apetito, como cumpliendo un rito. El pan era fresco. Lo hice yo misma, dijo ella, pero es cada vez más difícil encontrar harinas sin gusanos. No había manteca, pero sí miel y mermelada para el pan y una botella de vino tinto. Y como un niño ICH se puso a hablar, esta vez no era como en Nueva York, con Ann y Mil. En aquel tiempo se había refugiado tras sus barricadas. Ahora y por primera vez contaba su vida después del desastre. Hasta mostró la cicatriz de los dientes de la serpiente y las marcas más grandes donde había aplicado la ventosa. Describió su terror, su vida, y esa soledad que ahora su imaginación y su pensamiento rechazaban, y de cuando en cuando ella interrumpía para murmurar: Ay, sí, ya sé, pasé por eso. Continúe. La mujer había asistido a la catástrofe y sin embargo adivinaba y ese H la había afectado menos. No parecía sentir la necesidad de hablar, pero invitaba a ese H que contara sus experiencias. Mientras hablaba, ISH comprendía que para él al menos no era aquel un encuentro fortuito, un breve paréntesis. Todo su futuro estaba allí. Había encontrado en su camino hombres y mujeres y nunca había querido unirse a ellos. Quizás el tiempo había curado las heridas o quizás aquella mujer era diferente. Además, era una mujer. Esta idea penetraba cada vez más profundamente en ISH y no pudo impedir un estremecimiento. Entre dos hombres, partir el pan era una realidad y sentarse a la misma mesa, un símbolo suficiente, pero entre un hombre y una mujer, la partición, realidad y símbolo debía ir más lejos. De pronto advirtieron que no sabían sus nombres, solo Princesa había tenido el honor de una presentación. Inswerwood, declaró él, era el apellido de soltera de mi madre. Terrible, ¿no es cierto? Todos me llaman ISH. Yo me llamo En, dijo ella, es decir, Emma. ISH y M no son hombres muy poéticos. La mujer se rió e ISH se unió a esa risa. Reír juntos, otro acto de comunión, pero no el acuerdo último. Había una técnica para llegar a ese acuerdo. ISH había conocido hombres experimentados, los había visto actuar, pero él, ISH, no era de esa especie. Todas aquellas virtudes que le habían permitido sobrevivir lo embarazaban ahora. Aunque las técnicas de antes, reflexionó, estaban fuera de lugar, habían servido en otro tiempo cuando habían muchachas en todos los bares en busca de aventuras, pero ahora la vasta ciudad era solo un desierto y esta mujer había soportado la catástrofe, el miedo, la soledad, sí, y luego de tantas pruebas aún había valor en sus ojos y determinación y alegría. En su desvarío, ISH se preguntó si no debería celebrar alguna suerte de ceremonia matrimonial. Los cuáqueros se casaban sin sacerdote. ¿Por qué no ellos también? Por ejemplo, de pie, juntos, mirando hacia el este, esperando la salida del sol, y adivinó que el contacto de las rodillas bajo la mesa parecían menos inconvenientes que palabras y juramentos. Advirtió que había callado desde hacía un rato. La mujer lo miraba serenamente e ISH supo que ella había entendido su silencio. Turbado, se incorporó tan bruscamente que volcó la silla. La mesa ya no era un símbolo de unión, sino un obstáculo. Fue hacia ella. Se incorporó también y los brazos de ISH se cerraron sobre aquel cuerpo cálido. Cantar de cantares, son tiernos tus ojos, amor mío, y tus labios dulces y firmes. Tu cuello es marfil, y tus hombros pulidos como el marfil. Tus pechos son suaves como la lana, tus muslos firmes y fuertes como cedros. Oh, cantar de cantares. Había pasado al cuarto vecino, y SH, el corazón palpitante, esperaba. Solo tenía un temor. En un mundo donde no habían médicos ni otras mujeres, ¿podían correr ese riesgo? Pero ella estaba en el cuarto, había visto también el peligro, y había decidido afrontarlo. Oh, cantar de cantares. Amor mío, tu lecho es fragante como las ramas del pino y tibio es tu cuerpo. Eres Astarte,
Eres Afrodita, que guarda el templo del amor. En mí está la fuerza. Los torrentes están contenidos. Ha llegado mi obra. Oh, recíbeme, recíbeme en tu ser infinito. Bueno amigos, hasta aquí la parte 6 el capítulo 6 de este libro, La Tierra Permanece. Espero que se suscriban a mi canal, que lo compartan y si les gusta la lectura y les gusta este libro que estamos ahorita leyendo, espero algún comentario para en qué puedo ir mejorando y qué otros libros les gustaría que leyera más adelante. Bueno amigos, gracias y hasta la próxima.